Algunas personas en ocasiones me piden que les explique qué entiendo yo por estar despierto. Generalmente esta expresión se suele escuchar en entornos vinculados de alguna forma con la espiritualidad. Es una expresión derivada de una cierta cultura y resulta de grupos que enfocan una buena parte de su actividad en prácticas relacionadas con el crecimiento personal y expresiones espirituales como el yoga, la meditación, experiencias transpersonales, chamanismo y todas las variantes que se te puedan ocurrir. Para mí, el despertar es un suceso que experimentan algunas personas y no siempre como resultado de prácticas espirituales o de crecimiento personal. La mayoría de las personas que yo conozco y que se han enfrentado a ese duro proceso ha sido como resultado de experimentar algún suceso en sus vidas, la mayoría de las veces traumático. Algunos porque han perdido seres muy queridos, en especial padres que pierden a sus hijos, momento en el que parece romperse la ley natural que a los ojos de los hombres hace dar por supuesto que los padres trascenderán antes que sus hijos. Aquí se quiebran las creencias sobre una supuesta ley natural, se borran las expectativas, se rompen los vínculos, se pierde el sentido de la vida ante tanto dolor. Otros porque han sufrido alguna clase de accidente que ha terminado con una forma de vida tras largas rehabilitaciones, acaso teniendo que vivir en adelante con secuelas que no permiten que sea posible volver a las formas y estilos de vida del pasado. Esto romperá amistades, obligará a dejar atrás actividades que podían ser placenteras como deportes o formas de ocio que ya no estarán al alcance de esas personas. De pronto la vida se vuelve seria y pesada. ¿Acaso una enfermedad grave que detiene en seco planes y proyectos, que exige prestar atención al cuerpo, que te obliga a poner los pies en el presente y a no mirar a lo lejos en el futuro, porque de pronto la vida te dice que tu final podría estar a la vuelta de la esquina? Hay que poner en prioridad todo, cambiar el orden de las cosas, prestar atención a lo importante, poner la propia vida al día por si fuese necesario despedirse. Y otras veces, un suceso catastrófico en las relaciones del tipo de un divorcio, una pérdida de empleo y estatus económico, etc. En fin, toda una suerte de terremotos vitales que han sacudido a la persona de su espacio vital de confort e inercia existencial. Terremotos que rompen el equilibrio en esas vidas y les hacen cuestionarse todo, la forma en que han vivido hasta ese momento, el modo como se ganaban el sustento, las personas con las que se rodeaban, cambiando sus prioridades y valores, dejando de vivir en automático y, por tanto, dejando de dar por supuestas muchas cosas que la mayoría de las personas creen que son derechos adquiridos, garantizados y seguros, del tipo: moriré de anciano, a mí no me tocará la enfermedad, siempre tendré este empleo, yo nunca me quedaré solo, soy una persona con suerte, esas cosas les pasan a otros, hasta que te sucede a ti. Como decía, la mayoría de personas que han despertado han iniciado ese proceso como resultado de que sus expectativas vitales han sido arrasadas por algún suceso en sus vidas. Y hablo de proceso porque a partir de ese momento lo que va a cambiar dramáticamente es la forma de ver e interpretar la vida que tenían hasta entonces. Básicamente lo que tienen en común no es que compartan una perspectiva o interpretación, sino que lo que les cambia y comparten es la pérdida de certezas que hasta el momento sustentaban sus creencias y la forma desde la que interpretan la vida. Ya no hay más absolutos. Resultado de ese shock, a partir de entonces empezarán a vivir en la incertidumbre, en ausencia de garantías, a sabiendas de que todo podría cambiar en un instante, que no hay nada que esté garantizado o que sea para siempre. De pronto la vida ya no es un derecho adquirido, sino que pasa a ser un regalo, una oportunidad, un reto. Despertar es reevaluar enteramente el sentido de la vida, es retirar toda idea preconcebida de cómo debe ser la vida y de cómo debe ser vivida, para empezar a experimentarla conforme llega con toda su crudeza, dulzura, en susurros o a través de un bramido. Despertar no es un suceso, por tanto, que haga las cosas más fáciles, más bien al contrario. Nos habla de una mayor exigencia vital, de una mayor responsabilidad a la hora de estar en el mundo.
Un cambio tan radical en la forma de estar va a traer aparejados más cambios en ocasiones muy dolorosos. Ya no se comparte la forma, el modo de comportarse ante la vida. Ya no se ve o se entiende igual. La forma de relacionarse con los otros, cuáles son las prioridades ahora. Todo va a ser seriamente cuestionado y en ocasiones traerá como resultado la disolución de relaciones largas y profundas, porque ya no hay entendimiento, porque ya no hay un espacio de comprensión común, porque ya no se disfruta de lo mismo, ya no se tienen los mismos valores, ya no se escuchan las cosas con el mismo sentimiento y actitud. Despertar es asumir un proceso de cambios que irán mucho más allá del momento en que se dio la ruptura con la realidad que se tenía. Se iniciará una cascada de cambios más o menos acelerados y dolorosos, en los que la persona los va integrando y que le llevan en una dirección que le hará cruzar límites que no admitirán una vuelta atrás y que por tanto le colocan en un viaje que la mayoría de las veces hará en solitario. A partir de ahí comenzará a experimentarse socialmente como un paria, porque su entorno de amistades y hasta familiares probablemente deba ser dejado atrás. Y esto no significa que ya no quiera a esas personas, en absoluto. Es que ya no comparte nada con ellas y sobre todo ya no hay comunicación ni comprensión entre ellos, porque es tan profundo el cambio de perspectiva y códigos que salvo que el otro sea capaz de ver más allá de su confortable mundo, la comunicación tal y como estaba construida entre ellos habrá terminado. La persona en proceso de despertar deberá enfrentarse a la soledad, a un cierto ostracismo. Deberá soportar ser juzgada y evaluada porque se aísla. Ya no es convencional, ha cambiado, pero desde el punto de vista de los otros lo ha hecho con una connotación negativa. En el fondo esa persona solo trata de protegerse y de recuperarse internamente, pero el otro es incapaz de interpretarlo así y solo la juzgará sin tolerancia. Luchar por hacerse comprender es inútil y pronto el recién despertado acabará por asumir que debe seguir su camino, por mucho dolor que esto añada al dolor que ya carga. Además, será muy consciente de que ha empezado un viaje que va a traer poco descanso y que no sabe cuánto podrá dilatarse en el tiempo. Algo le advierte internamente que seguramente dure a lo largo de toda su existencia. La persona que despierta tiene que recuperar el sentido de la vida. Ya no valen estereotipos sociales, ya no valen soluciones fáciles propias del sistema social, porque todo eso es muy frágil y artificial. Y cuando se ha visto probada por una dura situación, nada de todos esos estereotipos han servido para sostenerla. Es por esto que el sentido de la vida debe ser redefinido, y eso trae muchas preguntas que no tienen una respuesta fácil. Comienza la búsqueda en mayor o menor profundidad, solo depende de la cultura y profundidad de la persona que inicia el viaje, porque esto le puede pasar a cualquiera y no es exclusivo de un determinado perfil de persona. De hecho, no todas las personas puestas a prueba por la vida aprovechan el momento para florecer. Son también muchas las que se quedan por el camino y eligen la autodestrucción porque no se sienten capacitadas para asumir el reto. Lo único que es seguro es que si te toca algo así, vas a experimentar un proceso de maduración personal acelerado. Y es el momento de destacar que la persona que está experimentando uno de estos procesos no implica que sea mejor que nadie, no le hace más sabio, no le hace más justo, honesto o cabal. De hecho, al principio de la experiencia puede ocurrir que la persona pierda el rumbo temporalmente, incluso que tome decisiones tan desesperadas que le lleven a acelerar su propia destrucción. De no ser este el dramático caso, tras superar el evento que lo ha desencadenado todo, tras desprenderse de lo viejo y conocido, empezará la búsqueda de alternativas que le permitan construir un nuevo orden, a la búsqueda de una experiencia vital más satisfactoria que aquella de donde viene. El despertar es, por tanto, un enorme reto. Hace que los demás en ocasiones vean a esa persona con mayor atención y eleven las expectativas sobre ella, esperando que se comporte siempre de un modo ejemplar con respecto al resto de personas. Lo cual es enormemente injusto, porque se vuelven muy exigentes y dan por supuesto que el despertar trae alguna clase de iluminación de golpe y de una sola vez. Ese juicio somero, vertido sobre quien está en tales procesos, solo le endurece más el camino y hace que aquellos que a lo mejor se consideran que ya pertenecen a ese club de privilegiados, los llamados despiertos,
se conviertan en verdaderos jueces implacables para el otro. El despertar vital es generalmente un proceso muy autoexigente y doloroso, que sensibiliza a la persona, la hace cuestionarse muchas cosas, perder la certeza de casi todo. Mantiene a quien está en ese proceso en una constante incertidumbre, en un estado de casi alerta, porque ya no hay nada que sea seguro. Implica una actitud de constante exploración y, por tanto, no exenta de nuevos errores y tropiezos. El despertar, por tanto, es un proceso directamente vinculado a la conciencia de la persona, porque hace que ésta se despliegue, que florezca, que la persona se vuelva menos superficial, más auténtica, nos guste o no, y que recurra a un sentido de trascendencia a la hora de interpretar cada suceso que la vida le trae. La vida ahora es vista desde una dimensión más elevada y por tanto se vuelve más exigente, requiriendo a esa persona vivir con mayor autenticidad. Ahora hay más compromiso, se busca más verdad, se pretende más honestidad. Ahora bien, ¿se consigue? No siempre. Aquí nada garantiza el éxito. Lo único que se garantiza es que se ha activado un proceso de aprendizaje continuo, que puede o no aceptar la persona. Si es capaz de comprender la vida desde esa nueva óptica, entonces a partir de ahora integrará todo de una forma distinta. A partir de ahí, el otro dejará de ser la víctima o el verdugo, porque se comprende que todo está dentro, que cuanto te sucede es resultado de todas y cada una de las decisiones que has ido acumulando. La persona se vuelve menos mental y pasa a ser más corazón. Cuenta más la intuición que la planificación. Hay más flexibilidad y se vuelve, por tanto, menos predecible. Y esto a veces irrita y se convierte en un inconveniente para la convivencia. El despertar no es precisamente una bendición, pero tampoco es una maldición. Lo que es seguro es que te desadapta de esta sociedad que no ha sido diseñada para personas que hacen preguntas y que buscan honestamente el sentido de las cosas. El despierto a menudo se vuelve incómodo. Es por eso también que cuando la sociedad entra en confusión, que cuando sus mandatarios lanzan mentiras o mensajes contradictorios y abusan del poder que se les ha otorgado, el despierto se convierte en oveja negra, porque se ha entrenado en ver más allá, trata de entender qué hay detrás de las apariencias y no se queda solo con el mensaje oficial y máxime cuando desde la oficialidad se censura cualquier otra postura que no siga el guión impuesto. Yendo más allá, en mi experiencia, aunque la mayoría de las personas que han empezado este camino de vida han sido empujados por alguna clase de evento, es verdad que una minoría han visto activado este proceso en su interior por vías menos amargas. Aunque por lo poco que yo sé, son minoría los que han despertado resultado de una experiencia mística o mediante un suceso dulce y acogedor. De hecho, hasta el despertar dentro del mundo místico a menudo es el resultado de pruebas durísimas, de una persistencia titánica y de experiencias muchas veces muy ambiguas o paradójicas. Pensemos en tantas biografías de místicos, tantas escenas protagonizadas por maestros zen, tantos ejemplos de gigantes espirituales que la mayoría de las veces no han sido debidamente comprendidos por sus aprendices y seguidores. Y no pretendo equiparar al despierto con estos gigantes, solo deseo subrayar que el suceso del despertar tiene algo de mistérico, porque es un suceso vinculado a la vida y la misma existencia es ya de por sí un misterio insondable. A lo que te estoy compartiendo en este mensaje, te añadiría que procures cuidarte de los que se llaman a sí mismos despiertos, porque a menudo solo comprenden estas cosas desde los conceptos y no desde la propia experiencia, por lo que viven en un mundo de ideas y conceptos que no han elaborado ellos como resultado de lo vivido. Estas personas a menudo ni siquiera han iniciado el camino, creen estar peregrinando, pero aún no lo han hecho verdaderamente. Y su condición se demuestra porque aún están llenos de dualidad y juicio, la mayoría de las veces carentes de fundamento. El despierto, el que está en proceso de despertar, merece todo el respeto y toda la consideración posible, porque no es una experiencia fácil en absoluto y hay que pasarla en soledad. Luego, si puedes, desde el respeto y la discreción, hacerle fácil algún tramo del camino, o al menos no estorbarle, le estarás haciendo un enorme favor. ¿Qué te gustaría a ti que te hicieran? Pues sencillamente hazlo. El despertar es un magnífico destructor del ego,
lo que no implica que éste sea derrotado, es solo que por primera vez ha sido expuesto a la luz y puesto contra las cuerdas. En el momento del despertar, el avispero es golpeado y la sombra, la batalla con el propio ego, el terreno hasta el momento que estaba mapeado, desaparece bajo nuestros pies y parece que todo se convierte en caos, todo se tuerce, brotan los problemas y se agravan de un modo que parece mágico y malvado. Por todo cuanto te he explicado, es que confío ahora en que el terremoto social en el que como colectivo humano nos hemos metido y que no ha hecho más que empezar, es una oportunidad extraordinaria para el despertar de esta dormida sociedad, porque los hechos y la verdad van a cuestionar todo el modelo de sociedad construida desde una pobre conciencia y mucho ego malicioso de unos pocos. Así pues, eres bienvenido a una de las mejores épocas en la historia para dar el paso y poner el pie en el vacío. Solo me queda desearte el más dulce y profundo despertar, porque nada volverá a ser igual, e invitarte a que celebres, porque tu próxima existencia arrancará desde un peldaño más alto de conciencia a cómo eras cuando entraste a esta vida.